Saludos amigos de EPI. A esta hora nosotros nos encontramos en la sede del Partido Primero Justicia. A esta hora se ofrece un balance sobre lo que fue el desabastecimiento del servicio de suministro de agua en la ciudad capital desde el apagón nacional. Escuchemos a esta hora declaraciones de Jesús Armas. De agua potable en toda el área metropolitana se han convertido en unos malabaristas de válvulas para poder lograr apenas un 35% de abastecimiento diario, es decir, sencillamente lo que hacen es cerrar y abrir válvulas para enviar agua a distintos lugares en la ciudad, y esto apenas simultáneamente puede abastecer a este 35%. Luego, cuando vimos o quisimos entrar un poco más en lo que están sufriendo los ciudadanos, nos dimos cuenta que alrededor de la mitad de las personas que no reciben agua acarrean agua, es decir, tienen que cargar agua de distintos lugares. Por ejemplo, nosotros vimos lo que pasó lamentablemente en el Guaire, pero también vemos cómo esto pasa de manera constante en lugares como la Cota 1000 o distintos puntos de la ciudad, como Quebradas, entre otros, y aquí podemos ver los lugares, las formas como la gente soluciona sus problemas del agua, el 46% a través de acarreo, el 6% a través de la lluvia, 4% a través de pozos propios y el 16% con cisternas, lo cual indica pues la poca cantidad de cisternas que hay en el área metropolitana, pero además el gran costo que hace que pocas personas puedan adquirir esto. De hecho, veíamos datos de Hidrocapital que decían que apenas, datos no oficiales por supuesto, porque entendemos la opacidad que hay en esta empresa pública, que apenas esa empresa tiene al momento 2 cisternas propias funcionando. Luego, algo que queremos denunciar también es la inestabilidad en el sistema eléctrico y el impacto que esto ha causado esta semana en el sistema TUI, específicamente el TUI 3, que es el más importante, que surte al 70% de la ciudad, que se ha caído en al menos una ocasión por culpa de las bajas tensiones, y esto podría agravarse, y de hecho nos preocupa muchísimo y queremos alertar al país que de ocurrir un daño por el tema de la tensión en los sistemas TUI, esto podría causar que nos quedásemos muchísimo tiempo sin agua, esto pudiese causar que Caracas se convirtiese en un desierto debido a que estos equipos, por ser muy robustos y muy específicos, el poder reponer un repuesto puede tardar hasta 6 meses porque son repuestos hechos a la medida que hay que mandarlos a hacer en las afueras del país. Además, se estima que en el mejor de los últimos 10 días han entrado apenas 12.000 litros por segundo, es decir, 2.000 litros por segundo menos de lo que se venía recibiendo la ciudad en los últimos meses, pero además 8.000 litros menos que en 1999. En 1999 Caracas recibía 20.000 litros de agua por segundo, es decir, han destruido el acueducto metropolitano, y no tan solo que recibimos apenas 12.000 litros, sino que buena parte de esto, quizás 40% o más, se está perdiendo hoy en fugas por daños en las tuberías. Por último, y antes de darle las palabras a mis compañeros, quiero hablarles de un caso muy específico en el municipio de Libertador, que fue en la parroquia de La Pastora, donde tenemos 2 sectores muy afectados. El primero de ellos es los mecedores, que en la última semana ha recibido apenas 1 hora de agua, a pesar de que han estado en la calle protestando, han trancado los accesos a la Cota 1000 2 veces a lo largo de esta semana, y lo único que ha hecho para además paliar esta situación fue que Hidrocapital envió esta cisterna, pero ellos nos denuncian que esta cisterna fue repartida solamente entre los militantes del PSUV en los mecedores. Pero así como los mecedores, también el sector de Altos del Ídice en La Pastora, queremos aprovechar para comentárselo a ustedes, que tiene 1 año y medio sin recibir una gota de agua y sigue sin tener una respuesta de Hidrocapital. Ahora los dejo con Pedro Méndez. Bueno, muy buenos días. La verdad es que hoy estamos hablando sobre el tema del agua, un poco porque esta semana es el Día Mundial del Agua y porque en cierta forma es ordenado hablar de cada uno de los servicios. Pero la verdad es que cuando uno ve la situación de los vecinos de Sucre, los vecinos de Petare en general, que no tienen agua, que además están sufriendo cortes de luz, en comunidades en las que además hay hambre, no llegan los alimentos, hay escasez, no se recogen los desechos sólidos, etcétera, etcétera, estamos viendo una situación de colapso de todos los servicios. Es decir, no es solamente el agua, sino es en general la situación que están viviendo los vecinos del municipio de Sucre, en especial parroquias como Petare, Caucahuita, La Dolorita, que están viviendo un colapso en todos los servicios. Además,
es indignante saber que la situación que estamos viviendo en Sucre no es ni el 10% de lo que está viviendo el resto del país. Es decir, sabemos que el gobierno hace un énfasis especial en proteger a Caracas y los municipios del área metropolitana, pero el resto del país está viviendo una situación muchísimo peor. Hay lugares en el municipio Sucre, y gracias al levantamiento de información que estamos haciendo, lo sabemos con certeza y tenemos datos fidedignos acerca de la situación en cada uno de los lugares del municipio. Tenemos lugares, por ejemplo, como la urbanización de Los Chorros, que es una urbanización además en el corazón de la ciudad, que no recibe agua hace 50 días. Ayer recibieron agua por primera vez en 50 días e inmediatamente se rompió un tubo en la avenida Mendible de los dos caminos, justamente por la presión de agua, y otra vez hubo que cortar el agua. Además, entendiendo que muchos de los vecinos de esta urbanización tampoco recibieron agua el día de ayer, por lo tanto, hoy es el día 51 en que los vecinos de Los Chorros tampoco tienen agua. Pero la situación en Caucahuita es mucho peor. Vecinos que tienen hasta 6 meses sin agua. Lugares como, por ejemplo, Turumo, 13 días sin agua, Barrio Carpintero, 30 días sin agua, San Blas, 10 días sin agua, Barrio Unión, 20 días sin agua. Estos son, digamos, los efectos de algunos de los lugares donde el colapso de los últimos días se ha visto reflejado. Pero tenemos lugares, por ejemplo, como la parroquia La Dolorita, donde lugares como, por ejemplo, Mata de Palo, el agua no llega hace 100 días. Hace 3 días se cumplieron 100 días que no llega el agua a este sector. Pero lugares como Las Margaritas no llega el agua hace 2 años. Y lugares como el sector La Lira no llega el agua hace 8 años. Es decir, es una situación de colapso absoluto de los servicios públicos en todo el municipio de Sucre. ¿Y por qué? Bueno, justamente por lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Todos los sistemas TUI no están funcionando en la medida que deberían hacerlo. Entre el TUI 2, TUI 3 y el TUI 4 que no se ha construido, los sistemas TUI están funcionando en un promedio 50% de su capacidad. ¿Esto qué hace? Que en las cotas más altas del municipio de Sucre, que como sabemos son lugares altos, no llegue la presión de agua jamás, ni siquiera cuando el gobierno o los usurpadores deciden mandar agua a estos lugares. Además, en el municipio de Sucre no se han hecho las inversiones, es decir, Hidrocapital nunca hizo las inversiones para poder aprovechar los recursos hídricos propios. Nosotros sabemos y hemos hecho estudios que demuestran que en el municipio de Sucre podría cubrirse el 60% de la demanda con fuentes propias, con quebradas como la Tócame, como la Tacamajaca en la parroquia Caucahuita, que si se hiciera el dique que está indicado hacerse desde hace 20, 25 años, podría cubrirse el 100% de los habitantes de Bariche, el 100% de los habitantes de La Dolorita, el 100% de los habitantes de Caucahuita. Pero estas inversiones nunca se hicieron. Además, la Pereza sigue vacía, la Pereza sigue absolutamente contaminada con agua imposible de tratar. Tenemos el sistema de medición absolutamente destruido y vandalizado. No hay manera de que en el municipio de Sucre se pueda medir cuánta agua se está consumiendo. Pero además, y como estamos hablando de un colapso absoluto de los servicios en todo el país, hemos hablado hasta aquí, digamos, de la frecuencia del agua en el área metropolitana, pero ¿qué hay de la calidad del agua? Y sabemos, por ejemplo, que el Tablazo no está produciendo el gas cloro necesario para generar el cloro para purificar el agua. Es decir, que se está enviando a los pocos vecinos del área metropolitana a los cuales se le está enviando agua en malas condiciones. Sabemos que la solución para todo esto pasa por una sola medida: el cese de la usurpación. No hay forma de que podamos reconstruir a las empresas hídricas si no hay un cese de la usurpación. Esa es la gran medida en la que tenemos que enfocarnos todos los venezolanos, en que el cese de la usurpación se cumpla para que nuevamente las empresas hídricas puedan realizar su trabajo. Una vez más, hablando del colapso, sabemos que de 400 cuadrillas que tenía Hidrocapital, hoy en día solo tiene 40. Y esto no es solamente recurso humano, es vehículos que ya no se tienen, es equipos de medición que ya no se tienen, es herramientas que ya no se tienen. La única manera para solucionar esta crisis de los servicios en Venezuela es lograr de inmediato el cese de la usurpación. Dejo a mi compañero Gabriel Santana del municipio de Chacao. Bueno, buenos días. Vamos a hacer la denuncia de la situación del agua en el municipio de Chacao. Los vecinos hemos estado protestando, denunciando esta situación en numerosas ocasiones y denunciamos 3 cosas. Primero, la poca agua que llega. Segundo, la mala calidad con la que lo hace. Y tercero, todos los botes de agua que hay en nuestro municipio, porque es una lástima ver cómo el agua se pierde en avenidas como la primera avenida de La Castellana y además ver cómo después en nuestras casas no tenemos agua.
La poca agua que tenemos se puede ver en la urbanización Bolívar, que tiene ya 4 semanas sin agua. Esto es en el casco de Chacao, también la calle Juan Grill tiene 4 semanas sin agua. En la primera avenida de Los Palos Grandes son 3 semanas sin agua. Y en la parte norte de Los Palos Grandes, lo que son las transversales 10, 11 y 12, también tienen 3 semanas sin agua. Pero 3 semanas sin agua se dice muy fácil, pero 3 semanas sin agua representa ese padre de familia que tiene que ver cómo hace para poner las 3 comidas sobre su casa en la mesa. Y además tiene que ver cómo paga 100, 150 dólares por un camión cisterna. 3 semanas sin agua es como esa vecina que me comentaba el día de ayer que tuvo que ir a lavar ropa en casa de su prima en Guarenas y perdió todo un día de trabajo. 3 semanas sin agua son todos los negocios, todos los locales del municipio que tienen que reducir su horario porque no tienen agua para sus clientes y para sus mismos empleados. Ese es lo que significa 3 semanas sin agua, el calvario que viven los vecinos del municipio de Chacao y de toda Caracas cuando Hidrocapital no les da el servicio. Después la denuncia de la calidad del agua. Es muy grave esto. Esta foto me la mandaba un vecino hace poco. Estas son las tuberías del municipio. Las cambiaron enfrente de su edificio y él aprovechó para tomarle una foto. Está llena de sedimentos y por eso nosotros como vecinos hemos desarrollado estos consejos de qué hacer con la mala calidad del agua. Porque el agua que nos da Hidrocapital y además con las fallas de agua, los vecinos han ido a diferentes tomas de agua en el Ávila, en nuestro municipio tenemos varias, donde el agua no es totalmente potable. Entonces nosotros como vecinos, a pesar de que siempre seguimos denunciando, hicimos estos 3 consejos para tratar de cuidar la salud de nuestros vecinos. El agua contaminada puede traer amibiasis, puede traer salmonela, puede generar diferentes enfermedades por las bacterias y los virus que trae. Los 3 consejos son simples: hervir el agua durante 10-15 minutos y pasarle de un envase a otro para que pierda este sabor hervido. La desinfección con cloro, que hay que estar muy pendiente que sea el cloro que tenga la etiqueta hipoclorito sódico al 5%, y es 1 cc de cloro por cada litro de agua. Aplaudimos iniciativas como la de la Universidad Simón Bolívar de distribuir cloro a los vecinos de Baruta y ya estamos en conversaciones con ellos también para hacerlo en el municipio de Chacao para mejorar la calidad del agua que consumen nuestros vecinos. Y por último, el uso de filtros. Los vecinos que no puedan o no tengan un filtro de ozono pueden hacer un filtro casero y eso realmente mejora la calidad del agua que consumen nuestros vecinos. Es bastante simple y con cosas que se consiguen, con un botellón de agua Minalba, con piedras, con arena, con carbón, con tierra, se puede producir un filtro y esto realmente mejora la calidad del agua que consumimos todos los venezolanos. Y esa es la denuncia que hacemos nuestros vecinos. Además, también los botes de agua que, como decía al principio, todos los días vemos como nuestro municipio se pierde agua por nuestros botes, y muchos de los edificios que no tienen agua también es por culpa de los botes de agua y las válvulas dañadas, porque hay muchas veces que el municipio tiene agua, que las pocas horas que Hidrocapital nos manda agua, hay edificios que siempre están secos porque tienen un bote de agua cerca. Y esos son problemas, esos son vecinos que se podrían resolver en el corto plazo y por la ineficiencia y por la incompetencia de Hidrocapital, eso no se puede resolver. Sí, hagamos las preguntas entonces. ¿Tienen ustedes un estimado de cuántas zonas de Caracas o qué porcentaje de la ciudad de Caracas, del área metropolitana, llega o no llega agua? ¿Tienen porcentajes por zonas? ¿Cuáles son quizás las zonas más afectadas? Ya han hecho un balance de cada municipio, pero ¿cuáles son quizás las zonas más afectadas? Mira, evidentemente yo creo que eso lo definió muy bien Pedro. Las zonas más afectadas son las que tienen las cotas más altas en el área metropolitana de Caracas, porque ellos dependen de unas subestaciones de bombeos y necesitan que llegue el agua a una presión adecuada para poder llegar a lugares, por ejemplo, como el Junquito, a partir del kilómetro 12, que tiene más de un año sin recibir una gota de agua, los Altos del Lice, por supuesto hemos visto Cotiza, que es parte del norte de Caracas, pero también esto pasa en todos los municipios del área metropolitana. Pedro hablaba de sectores en Petare como el barrio 24 de Julio, que entiendo que también tiene alrededor de un año, La Dolorita, donde vive Alexander, San Isidro. en el sector San Isidro, en Petare, también tiene alrededor de un año sin agua, y la verdad es que nosotros frente a esa crisis queremos alertar al país, pero además vamos a estar movilizados en los próximos días y se los queríamos comentar, no solamente bajo estas jornadas para lograr la potabilización del agua en los sectores más afectados, sino también para poder hacer unas muestras de la calidad de agua que en unos 15 días la vamos a revelar al país para que entiendan qué es lo que estamos consumiendo en el área metropolitana de Caracas. Jesús, precisamente
más visible una situación que, como ustedes están denunciando, tiene más incluso de un año. Hay sectores de 8 años sin agua. Es decir, creo que empezamos con una situación de racionamiento de agua y después se convirtió en una normalidad. ¿Y cómo ahora hacer esto más visible? Bueno, yo creo que la semana pasada, a pesar de lo lamentable del hecho y de la tragedia que representa, creo que al ver a la gente tomando agua del Guaire, yo creo que eso lo hizo visible a todo el país, que se dieron cuenta que no solamente es el interior, sino que Caracas está sufriendo profundamente esta crisis del agua, y es nuestro trabajo como políticos denunciar lo que están sufriendo los sectores populares, pero además apoyados en estos dos observatorios, en el Faro Comunitario y el Monitor Ciudad, pues que vienen estructurando y sistematizando a través de sistemas de información geográfico toda la data de lo que está sucediendo en Caracas, no solamente para poder denunciar hoy y hacerlo visible, sino para que una vez que termine el cese de la usurpación, nosotros podamos saber cuáles son los primeros sitios en los cuales tenemos que resolver este problema, y toda esta data nosotros la estamos compartiendo con el Plan País, con gente como Norberto Bozón, José María de Viana, que nos están ayudando a estructurar las soluciones para este problema. ¿Ustedes han monitoreado de dónde más estarían los venezolanos, sobre todo en el área del Libertador, tratando de obtener agua más allá del Guaire? Sé que por el puente de Rocatarpeya hay unas alcantarillas donde siempre hay personas también en esto, bueno, se ha visto con mayor frecuencia en estos días tratando de obtener agua. ¿Ustedes tienen otros sitios focalizados? Por supuesto, Gabriela, fíjate, nosotros a través del Monitor Ciudad, los invito a que sigan esa cuenta, semanalmente estamos posteando informaciones y tratando de hacer visibles estos sitios donde se está tomando agua. Por ejemplo, hemos visto cómo se ha tomado agua en alcantarillas en la parroquia La Vega, en la parte alta de La Vega. Podemos compartir con ustedes los sectores exactos y fotografías de esa tragedia. Hemos visto cosas tan dramáticas como que la gente toma agua directamente de el cementerio General del Sur. Tienen que entrar al cementerio al lado de las tumbas en un chorrito, pues buscar allí este líquido vital. O también hemos visto cómo los vecinos de Alto del Lídice se tienen que mover más o menos 1 kilómetro, 1,5 kilómetros con tubos de agua, y por eso es que el acarreo de agua se ha convertido prácticamente en un negocio en este sector popular para poder obtener agua de una toma conectada al Hospital del Lídice. Y como eso, hay lugares en todo el área metropolitana a los cuales, si alguno de ustedes periodistas está interesado, podemos llevarlos para que vean y nos ayuden a visibilizar esa tragedia que están sufriendo los ciudadanos. ¿Cuál es el problema o qué ustedes han hablado con expertos o saben cuál es el problema real de esto, que no viene de ahorita con el apagón, sino que viene desde hace mucho tiempo? ¿Qué está pasando en Hidrocapital que no llega el agua a pesar de que no hay una ¿Quieres comentarlo tú? ni nada por el estilo? Dale, pues. Bueno, como les comentaba, es una situación de colapso estructural de todas las empresas del Estado. Hidrocapital, y el ejemplo que ponía hace unos minutos, contaba hace 20, 25 años con 400 cuadrillas para el mantenimiento de toda la red en el área metropolitana. Hoy en día solo cuenta con 40 cuadrillas. Pero cuando hablamos de 400 cuadrillas, es que esas 400 cuadrillas tenían vehículos, tenían herramientas, tenían equipos de medición, tenían talleres para reparar los vehículos, tenían repuestos para esos vehículos. Nada de eso hoy es posible. Nada de eso es posible ni en Hidrocapital ni en ninguna de las hidrológicas del resto del país. Justamente con la elaboración, con la construcción colectiva del Plan País, nosotros le estamos proponiendo al país que sí hay una manera de resolver estos problemas. En un país como Venezuela, con abundantes recursos hídricos, es indignante que nosotros no podamos darle agua a todos los venezolanos y en este caso a todos los caraqueños. Hay un plan. La invitación es para todos los funcionarios de Hidrocapital y de todas las hidrológicas a que sepan que hay un plan construido, que los mejores especialistas del país, de las universidades, aquella gente que se fue de las hidrológicas y que hoy en día está trabajando en la construcción de ese plan, hay un plan al que los invitamos a ser parte de él. Hay un plan para reconstruir. Ese plan, bueno, por ejemplo, en el caso del área metropolitana, nosotros tenemos la urgencia de que se termine de construir el TUI 4. Existe suficiente agua en los embalses que surten a la capital como para que todos los caraqueños tengamos agua todos los días. Pero pasa justamente porque el TUI 2 de 60% pasa al 6%, el TUI 1 pasa del 25% al 100%, porque se pueda poner en funcionamiento el embalse de La Pereza, porque se puedan reconstruir. ¿Pero qué falta para eso? ¿Qué falta que del 25 pase al 100%? O sea, ¿qué Bueno, es lo que está faltando que no se está haciendo ahorita y que ustedes están proponiendo que sí hagan? Bueno, mira,
Yo creo que lo primero y la condición fundamental es que pase el cese de la usurpación, porque sencillamente Nicolás Maduro e Hidrocapital, quienes han dirigido Hidrocapital, son los responsables de lo que está sucediendo el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Mira, Venezuela es el 14º país con mayores recursos hídricos del planeta, pero luego Caracas es una ciudad que no tiene agua per se y nosotros construimos, los venezolanos, a lo largo de mucho tiempo, una ingeniería muy robusta que nos permitió traer agua desde el estado Miranda y desde Aragua a Caracas. Ahí logramos tener 20.000 litros por segundo que ingresaran a la ciudad y eso representaba más o menos 400 litros por habitante. Es decir, lo que dice la ONU acerca del derecho humano al agua es que tienen que ser entre 50 y 100. Imagínate, nosotros teníamos 400 litros por habitante. Teníamos más del doble de lo que requeríamos como derecho humano. ¿Qué pasó? Que a lo largo de estos años se cambió la mecánica de fluidos dentro de Hidrocapital por el marxismo. Entonces, sencillamente se utilizó Hidrocapital como un organismo político y no como un organismo técnico y una empresa pública. Se destruyó el sistema de tarifas y evidentemente la empresa no se hizo sustentable y hoy no puede pagar repuestos, mantenimiento, el tema de salarios, como lo expresaba bien Pedro Méndez con el tema de las tarifas, y por eso nosotros lo que necesitamos hoy en Venezuela para arrancar el Plan País es cambiar a Nicolás Maduro, cambiar esa directiva de Hidrocapital, poner a la gente que realmente sabe en esos puestos de conducción y posteriormente hacer una inversión importante que sería aproximadamente del 0,3% del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de unos 300 millones de dólares el primer año para poder en principio rehabilitar el acueducto metropolitano, volver a tener en el plazo de un año al menos 50 litros por habitante en los sectores que hoy no tienen absolutamente nada y quizás mucho más de 200 al día en los sectores que sí tienen agua el día de hoy, poder restablecer el servicio de manera constante y poder posteriormente entre el segundo y el quinto año poder avanzar hacia obras más profundas como por ejemplo la construcción del TUI 4 y eso no solamente pensado en el área metropolitana sino que nosotros estamos viendo la fotografía grande de todo el país, cómo recuperar todas las empresas hidrológicas de nuestra Venezuela. Tú hablabas del plan de tarifas que ha venido siendo destruido en los últimos años. ¿Cómo se sustenta? Hoy Hidrocapital sí que se sustenta de alguna manera. ¿Cómo se está manteniendo? Bueno, como se sustenta absolutamente todo lo del gobierno y es a través de la renta petrolera, cada vez menos porque evidentemente pues ellos han destruido también la gallina de los huevos de oro. Hoy veíamos cómo PDVSA apenas está produciendo apenas 1 millón de barriles al día, pero sabemos que mucho de esto se va en deuda. Entonces, sencillamente Hidrocapital hoy es una empresa quebrada. Nosotros necesitamos volver a un sistema tarifario con una forma de subsidio o subsidios directos, que es en buena medida lo que está planteando el Plan País para aquellos que más lo necesiten en una primera etapa, o quizás subsidios cruzados en donde puedas establecer a través de un plan de catastro una tarifa especial para los sectores más pudientes de la ciudad y de repente amortizar en sectores más populares. Pero bueno, todo esto tenemos un equipo con los mejores pensando, los mejores economistas pensando el plan tarifario y los mejores ingenieros pensando el plan de rehabilitación, no solamente del acueducto metropolitano, sino de los acueductos de todo el país. Entonces créeme, Alejandro, que nosotros muy pronto, en los próximos meses, vamos a tener el cese de la usurpación y ya tenemos el plan de las acciones a los primeros 100 días, en el primer año y por supuesto un plan para de 2 a 5 años poder rehabilitar estos acueductos y que volvamos a ser un país pionero en ingeniería en el mundo y no sencillamente un país que tiene que buscar agua en el Guaire. Jesús, han denunciado algunos habitantes de varias zonas de la capital que han utilizado las cisternas con la Guardia Nacional, han detenido a los conductores de estas cisternas. Quería saber si han tenido cifras o han tenido algunos testimonios de estas personas que de pronto no han podido atender a las comunidades debido a que muchos de ellos apagaron sus teléfonos y otros denunciaron que no podían atender a los vecinos porque la Guardia Nacional había detenido sus camiones. Mira, nosotros escuchamos y por supuesto no podemos revelar las identidades de ellos, pero hablamos con muchos conductores de cisternas. Algunos prefirieron ni siquiera salir durante la crisis, sino prefirieron mantener las cisternas en un lugar seguro para no tener que ser obligados a dar un servicio de manera gratuita a quienes conducen hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela. Por otro lado, nosotros fuimos testigos de cómo en Coche, en Hidrocapital de Coche, entraban cisternas, camiones privados obligados por la Guardia Nacional Bolivariana a prestar un servicio para poder llevar agua a algunas instituciones públicas, especialmente en el caso de Coche las llevaban a lugares como Fuerte Tiuna y por eso nosotros también acompañamos la protesta de los vecinos de Coche frente a eso. Entonces, la verdad es que no tenemos números porque, como te digo, nosotros levantamos esta data gracias al ojo clínico de expertos y gracias al monitoreo ciudadano que hemos podido construir con la metodología del Monitor Ciudad y del Faro Comunitario, pero frente
frente a la opacidad de lo que existe hoy en Venezuela, pues nosotros en los primeros días del gobierno de transición, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es poder tener un diagnóstico rápido de qué es lo que exactamente tenemos en cada una, por ejemplo, de las subestaciones de bombeo, pero por supuesto en las unidades de cisternas que contamos en la ciudad para poder empezar a respetar el derecho humano al agua de cada uno de los ciudadanos. Quería saber un poco, sé que me imagino que hablaron de esto al principio, ¿cuál es la capacidad hoy de bombeo y de trabajo, la capacidad técnica de Hidrocapital? Porque, por lo menos en el municipio de Sucre, que sé de algunos casos, hay muchas de las estaciones de bombeo invadidas. Hay gente viviendo ahí, los equipos no están trabajando, creo que lo mismo pasa en La Pereza, no sé si Pedro me puede corregir. ¿Cómo está hoy la capacidad de Hidrocapital de enviar agua a las casas? Bueno, lo había dicho Pedro anteriormente, las bombas del TUI 1, TUI 2 y TUI 3 no están trabajando al 100%, todo por culpa de la falta de mantenimiento por parte de Hidrocapital, por la falta de inversión. El TUI 1 está trabajando con las bombas al 25%, el TUI 2 al 60%, y eso hace que, aunque haya agua en los embalses, no haya la capacidad de mandarla a la ciudad de Caracas. Y además está el problema que comentábamos antes de las válvulas dañadas dentro de la ciudad, que eso hace que aunque a veces llegue el agua, algunas partes de la ciudad no pueda ser distribuida correctamente que llegue así a nuestras casas. Sí, aquí vemos una lámina donde explicábamos eso que comenta Alejandro. Hoy Hidrocapital solamente tiene capacidad para poder surtir simultáneamente al 35% de los habitantes del área metropolitana de Caracas. ¿Alguna otra cosa? ¿Podemos repetir desde el inicio? Para que Sí, sí, claro. Entonces ya lo que... Muchísimas gracias a los que se retiran y bueno, vamos a hacer. Bien, palabras entonces de Jesús Armas, Pedro Méndez y Gabriel Santana, quien ofrecen un balance entonces sobre esta situación que se ha presentado en la ciudad capital, sobre todo con el servicio, el suministro del vital líquido del agua, donde aseguran entonces que Hidrocapital solo tiene la capacidad para abastecer el 35% de la ciudad. Ellos también han presentado un plan de recuperación de incluso las subestaciones TUI 1, 2 y 3 también con vista a la construcción, a finalización de TUI 4 para abastecer entonces el 100% de la capital. Se necesita una inversión entonces superior a los $300 millones para todo lo que es el sistema de acueductos al menos en la ciudad capital y en todo el país. Es importante mencionar que durante todas las semanas posteriores al apagón nacional solamente se logró abastecer al 65% de la ciudad. Con esta información nosotros despedimos este contacto. Reportó para BPI TV Joan Álvarez.